Hola a todos. Ante todo, reiterarles nuestros deseos de salud y prosperidad en este año 2025. En nuestro video de hoy hablaremos sobre un rey descendiente de la etnia de los vikingos, un grupo étnico procedente en su mayoría de Escandinavia, que se caracterizaban por ser famosos navegantes y formidables guerreros. Se trata de Guillermo de Normandía, el que fuera luego Guillermo I de Inglaterra. El ducado de Normandía había surgido alrededor del siglo X, cuando el vikingo Rollo el Caminante se estableció en esos territorios. Rollo fue un caudillo vikingo que llegó a un acuerdo con el rey de Francia Carlos III tras la conquista del condado de Rouen por los guerreros escandinavos. Estas tierras alrededor de Rouen constituyeron el núcleo de lo que fue posteriormente el ducado de Normandía. Guillermo el Conquistador nació en Falaise, Normandía, en torno al año 1027. Fue hijo ilegítimo del duque Roberto I de Normandía, de ahí que a veces se le llame Guillermo el Bastardo. Su madre era Herleb de Falaise, hija de un mercader rico de Rouen, que también realizaba labores de chambelán en la corte ducal. Guillermo tuvo fama de ser un caballero muy bien parecido, pero también demostraría tener otros talentos aparte de su destreza militar, como demostraría a lo largo de su vida. Fue un planificador meticuloso, diestro a la hora de aprovechar las oportunidades políticas al máximo, y un buen administrador. Disfrutaba profundamente de la caza y era un buen arquero. Las estrictas leyes forestales que introdujo posteriormente como rey de Inglaterra en parte estaban pensadas para asegurarse de que los cazadores furtivos no molestaran a sus preciados siervos. Su padre, Roberto, el duque de Normandía, muere durante una peregrinación a Jerusalén en el año 1036, y Guillermo, siendo aún un niño, heredó el título de duque de Normandía. Pero existía una facción de la nobleza normanda que no aceptaba a Guillermo por considerarlo bastardo, lo que hizo que estos se rebelaran. Y es así que en el año 1046, tras una década de problemas por la muerte prematura de su padre, Guillermo escapa milagrosamente de un atentado de los varones normandos rebeldes, que se negaban a reconocerlo como duque. Pero su victoria durante la batalla de Val-es-Dunes en 1047, apoyado por el rey Enrique I de Francia, finalmente le permitió imponer su autoridad sobre la nobleza normanda. En el año 1053 o 1050, según algunas fuentes, se casó con Matilde de Flandes, la hija del conde de Flandes y sobrina de Enrique I de Francia, en un matrimonio que convenientemente cimentó las florecientes relaciones diplomáticas entre las tres regiones, Normandía, Francia y Flandes. Juntos tendrían 9 hijos, 4 varones y 5 hembras. Durante los siguientes 20 años, Guillermo aumentó el poder del ducado, pero no sin dificultad. Y estos años de guerra entrenaron a Guillermo hasta convertirlo en uno de los estrategas militares y comandantes de campo más formidables de la Edad Media, y también con más suerte. Una vez teniendo asegurado su ducado, Guillermo puso la vista en el trono de Inglaterra. Pero, como todavía era técnicamente vasallo del rey de Francia, no podía atacar sin una justificación previa, y tenía que convencer a los varones normandos de la utilidad de invadir Inglaterra. Y parece ser que la promesa de tierras, títulos y riquezas demostró ser toda la motivación necesaria. La justificación que propuso Guillermo para invadir Inglaterra fue nada más y nada menos que decir que era el heredero legítimo. Esta afirmación se basaba en la relación del duque con Eduardo, el rey de Inglaterra. Ricardo I de Normandía era abuelo de Eduardo y bisabuelo de Guillermo, y Guillermo dijo que Eduardo, que no tenía hijos, le había prometido que sería su heredero oficial. Sin embargo, posteriormente, en su lecho de muerte, el rey eligió como sucesor
al anglosajón Haroldo Gawainson, el comandante militar más importante de Inglaterra. Y por supuesto Guillermo se sintió insultado cuando coronaron a Haroldo como Haroldo II de Inglaterra. Las fuentes anglosajonas discuten gran parte de esta historia, pero fue suficiente para convencer a otros reyes europeos de que Guillermo tenía derecho a invadir Inglaterra. Además, Guillermo recibió la bendición del Papa. Por tanto, convencido de que tenía tanto a Dios como al derecho de su lado, Guillermo comenzó los meticulosos preparativos necesarios para la invasión del sur de Inglaterra en el verano del año 1066. En esta invasión veremos una de las muestras de la gran suerte que acompañaba a Guillermo. El rey de Inglaterra, Haroldo II, se había visto obligado a enfrentarse a una invasión del rey de Noruega, Harald Hardrade, a tan solo unas pocas semanas antes de la llegada del conquistador, al cual expulsó en la batalla del puente de Stamford el 25 de septiembre de 1066. Y luego, con las tropas ya fogueadas, se dirigió al sur, a enfrentarse al ejército de Guillermo. Los dos ejércitos se enfrentaron en la famosa batalla de Hastings, el 14 de octubre. Guillermo salió victorioso y el rey Haroldo murió. Entonces Guillermo marchó hacia Londres, tomando varias fortalezas a su paso, como la de Romney, Dover, Winchester y Canterbury. Y muchos de los nobles anglosajones y el arzobispo de Canterbury le juraron lealtad. Y el nuevo rey inglés, que fue coronado el día 25 de diciembre del año 1066, día de Navidad en la abadía de Westminster, como Guillermo I, se convirtió en el primer rey normando de Inglaterra. Pero el conquistador, como Guillermo I de Inglaterra y duque de Normandía, tuvo que seguir luchando 5 largos años más para lograr someter a toda Inglaterra. Guillermo tenía un reino rico, pero no ignoró las tierras que poseía en Francia y regresaría con frecuencia, e incluso tuvo que luchar por defender estas posesiones. Pero Guillermo estaba lejos de ser un simple señor de la guerra. También era un administrador hábil. Esto lo demostró cuando en el año 1086 ordenó llevar a cabo un sondeo y registro completo de todas las propiedades del reino, los inquilinos, los terratenientes y los siervos de Inglaterra. El rey tenía interés por saber quién era dueño de qué en su reino. Todos estos datos se recogieron en un documento llamado el Libro de Domesday. Este libro constituye el estudio más completo jamás realizado por un reino medieval y de valor incalculable para conocer la vida cotidiana de la Inglaterra medieval y que hoy se conserva en los archivos nacionales del Reino Unido en Londres y sigue siendo uno de los mayores logros del reinado de Guillermo el Conquistador. Guillermo estuvo 20 años en el trono, durante los cuales tuvo que lidiar con diversas rebeliones internas y también con los intentos de conquista de los daneses, y estableció durante su reinado una medida considerada por muchos insólita. Esta medida consistía en obligar a sus súbditos, tanto nobles como plebeyos, a acostarse a las 8 de la tarde. A esa hora sonaba una campana que iniciaba el toque de queda, y todos los fuegos de las casas debían apagarse. La aparente razón para esa orden era evitar los frecuentes incendios, pero en realidad se trataba de una medida para evitar las reuniones clandestinas, las conspiraciones, pero además la ausencia de fuegos en las localidades de las costas evitaba que se pudiesen tener referencias si se intentaba atacar la isla. Guillermo murió el 9 de septiembre del año 1087 con 59 años, de una enfermedad posiblemente a causa de una herida sufrida mientras montaba a caballo, exacerbada por la obesidad que lo afligió hacia el final de su vida. El rey fue enterrado en el monasterio de San Esteban en Caen, que había sido construido por él mismo. Como resumen, podemos decir que Guillermo vivió una vida de acontecimientos y de guerras
casi continuos y de viajes entre Inglaterra y Normandía, por lo que consiguió que las historias de Inglaterra y Francia fueran inseparables durante los siguientes siglos. Y es quizás en la historia posterior entrelazada de estos dos países donde se ve el mayor legado de Guillermo, para bien o para mal.